Hermanos, vamos a hablar ahora un poquito de los santos del día de hoy. San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María, abuelos del Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la Sagrada Escritura no se dice nada sobre los antepasados de la Virgen María, como si se sabe la genealogía de Jesús desde el rey David, muchos años sobre toda esa ascendencia de Jesús, mas de la Virgen no. Eso le preocupa a San Epifanio y a San Damasceno, padres de la Iglesia de Oriente, que escudriñando sobre esos antepasados de María encuentran en el protoevangelio de Santiago, es un texto apócrifo, o sea, son libros que aunque son históricos, que cuentan historias reales, no están dentro del canon de la Biblia, pero que son historias importantes. Ese libro, Protoevangelio de Santiago, encontrado en las últimas décadas del siglo segundo, nos narra esto. San Joaquín a los 8 años tuvo un sueño de una gran boda. Él era muy virtuoso, muy piadoso, abierto a la voluntad de Dios. Y él piensa que esto va a ser algo importante en mi vida. Él visitaba con frecuencia el templo y se hizo amigo del sacerdote Simeón. Recordemos aquel que le dice a la Virgen: una espada traspasará tu alma. Ese que quería tanto era el Señor antes de morir. Ese fue amigo de San Joaquín y se hizo su consejero. San Joaquín nace en Belén y se traslada luego a vivir a Jerusalén. Ellos allí entonces a los 25 años debía casarse la persona. Luego de esa edad, sin casarse no era bien. Entonces Simeón le presenta a una mujer muy virtuosa, a Ana, que era descendiente también de David. Simeón, al ver que ambos eran nobles, eran personas buenas, muy creyentes, y todos descendientes de David, pensó que ellos llegarían a ser los padres de Jesús, porque todas las parejas en aquel tiempo soñaban ser los que engendrarían al niño Jesús. Todos esperaban eso. No era raro que todas las parejas pensaran eso. Y al ser los dos de David, y diciendo la Biblia en el Antiguo Testamento que el Salvador, el Mesías, nacería en Belén, eso les daría una prueba, digamos, una esperanza. Ellos pues contraen matrimonio y se dirigen a vivir a Jerusalén. Y viven en una casa cerca de la famosa piscina probática. Ellos eran económicamente bien, eran de personas de mucha obra de caridad, se daban mucho a los demás y también muy puntuales y muy fieles a los aportes al templo con las ofrendas. Pasan los tiempos y no hay descendencia. No hay descendencia. ¿Qué pasará? Los invade la angustia, la perplejidad. En la cultura judía era una maldición no engendrar. Y se llegó a pensar que ellos de pronto estaban siendo castigados por algún pecado de la vida pasada.
viven esa larga prueba de 20 años, despreciados por la sociedad y por los mismos sacerdotes del templo. Un día Joaquín presenta la ofrenda, un cordero. Por ser pudiente, él presentaba cordero. Y el sacerdote no la acepta, por pensar que ellos habían sido maldecidos por algún pecado pasado. En boca de un ministro del Señor, para Joaquín era la confirmación de que no era una sospecha. Ellos están siendo castigados por el Señor y no tienen descendencia. Ambos sufrían ese dolor y era la duda, ¿sería el pecado de ella o sería el mío? Igual el Señor estaba con ellos, era preparándolos con esa gran prueba para ese gran acontecimiento. Entonces, en común acuerdo, él se retira a las montañas un tiempo, a orar, a ayunar, a hacer sacrificios, preguntándole a Dios qué pasa, qué hicimos, ayúdanos, bendícenos. Y Ana se queda en casa, pero también allí sufre la humillación de su criada. Recordemos que también Sara, la mujer de Abraham, fue humillada por Agar, la esclava que le dio un hijo a Abraham. Entonces, Joaquín regresa y envían una carta al templo pidiendo oración a los sacerdotes para que Dios les perdone y los saque de esa calamidad. Pero pasan los años y no hay ninguna respuesta. Ellos vuelven a convivir juntos y pasa un año más. Finalmente, la voz de Dios se hace sentir y habla a Joaquín y Ana por medio del ángel San Gabriel. San Gabriel le dice a Ana que de ella nacería una niña a la cual el mismo ángel daría varios títulos. Sería la aurora de la salvación, la puerta por donde entraría el Mesías, el arca de la victoria de todo Israel. Esa alma traería a Dios hacia la tierra. Ella será la madre de la madre. Ella será la madre de Dios. San Joaquín también por el ángel advertido en sueños. Ana concebirá una niña y le pondrá por nombre María. Así como le dijo a a José, que María está encinta y dará a luz un niño al cual tú le pondrás por nombre Jesús. Pasan los meses y por fin se da la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Entonces el Señor aquí va preparando cuidadosamente este acontecimiento de esa prueba larga a estos dos ancianos en ese sufrir, para luego tener este goce de dar a luz nada más y nada menos que a la Santísima Virgen María, la Madre del Señor. Y se ve aquí también cómo el Señor, cuando quiere a alguien para una obra grande, lo prueba. Volvemos a lo mismo, hermanos, cuando nos pasa algo duro en la vida. Digamos, ¿por qué? Digamos, ¿para qué? ¿Cuánto sufrieron Ana y Joaquín? Más de 20 años. Y luego esa gran bendición de ser los padres de la Santísima Virgen y abuelos de Jesús. Ya el 8 de septiembre, si Dios nos da la vida, ya hablaremos del nacimiento de la Virgen María, que es continuación de esta historia narrada en este mismo protoevangelio de Santiago. Santos Joaquín y Ana, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
más humildes piensa el sol. El Señor hizo al